¿Qué tal, señoras, señores? Bienvenidos una semana más a este espacio de la entrevista aquí en Televigo. Contamos en esta ocasión con la presencia en el plató de Alfonso Marnotes, el portavoz del Grupo Municipal Popular en el Concello. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por atender la llamada de esta casa, del Grupo Radio Vigo, de Televigo, para hablar de la actualidad municipal, que en los últimos meses viene muy cargada, ¿verdad? Muchas gracias a ustedes. Sí, efectivamente, sí. Entre presupuestos y sobre todo plan general, parece que bueno, hay mucha labor y mucho trabajo que hacer. Pues si le parece, empecemos por ese documento, ese Plan General de Ordenación Municipal, que hace escasas fechas se ponía en exposición pública para que los vigueses podamos ir allí, informarnos al respecto de los cambios que introduce respecto del antiguo y, en su caso, pues presentar alegaciones, si uno así lo estima oportuno. Lo primero que le preguntaría, como portavoz del Grupo Municipal Popular, es una valoración de este nuevo Plan General, si ya han tenido oportunidad de verlo en detalle, de estudiarlo y cuáles son las conclusiones que sacan al respecto. Alfonso. Bueno, pues así es un documento que hay que estudiar porque es un documento que era desconocido. Por primera vez en la historia de Vigo, en la historia de la ciudad, se elabora un planeamiento en secreto, un plan general, nada más y nada menos, que es el documento más importante que va a aprobar el Ayuntamiento en esta legislatura y en este mandato y en los que vengan. El plan general que hay ahora mismo vigente pues es del año 93, tiene 30 años, ¿no? Es decir, ya nadie se acuerda de cómo se elaboró y se aprobó ese plan. Por eso digo que es muy importante la elaboración del plan y es muy importante la información pública. Este plan se elaboró en secreto, no se trabajó ni con las asociaciones de vecinos, ni con los colectivos, ni con los colegios profesionales, se hizo en un despacho, no se habló con nadie y se llevó a un pleno el 26 de agosto, el último día del plazo para aprobarlo, en un pleno sin público, en un pleno sin concejales, era un pleno telemático, y se intentó, y se intenta, y de hecho está ocurriendo, que la exposición pública sea limitada. La exposición pública del plan está siendo limitada porque... Bueno, por primera vez se ha habilitado un espacio y además amplio en el Mar de Vigo y se ha ampliado de 2 a 3 meses el periodo para esa exposición pública. En principio eso habla de transparencia o de dar oportunidad a los vigueses, ¿no? Bueno, nosotros dijimos, cuando se aprobó inicialmente el plan, el 26 de agosto, no se nos dijo dónde se iba a exponer. Nosotros dijimos que había que exponerlo en el Auditorio Mar de Vigo, precisamente, y en todas las asociaciones de vecinos de la ciudad, también en los barrios y en las parroquias. Se ha hecho en el Auditorio Mar de Vigo, pero curiosamente solo en horario de mañana. Eso es una limitación muy importante para que la gente que pueda tenga que prescindir pues tenga que pedir un día en el trabajo para poder ir a ver el plan general, ¿no? Nosotros creemos que eso es una exposición pública limitada, porque solo se hace de mañana, y limitada porque solo se hace en un lugar, solo se hace en el Auditorio Mar de Vigo. Nosotros creemos que el Concello tenía que haber, porque aún está a tiempo, tiene que llevar a las parroquias y a las asociaciones de vecinos el plan general. Les ha dejado unos planos, no es suficiente, hay que llevar técnicos, hay que llevar al equipo redactor y explicarlo y dar cita a la gente allí, ¿no? Dicho eso, ya vemos por qué se elaboró en secreto el plan general. El plan general se elaboró en secreto, es un auténtico despropósito. El plan general de Vigo es un ataque a la ciudad, es un plan general que nos deja sin suelo industrial. Hay solo 650.000 metros de suelo industrial para desarrollar. Es un plan general que tiene más de 11 millones de metros cuadrados de suelo de protección agrícola para hacer explotaciones agrícolas y ganaderas en Vigo. Eso es absurdo, eso es completamente absurdo. Es un plan general que desmantela las zonas industriales de la ciudad, que permite que se sustituyan por usos comerciales, por usos hoteleros, por oficinas, que se puedan desmantelar las fábricas. Es un plan que permite que en los astilleros el suelo anexo al astillero, el que no es del puerto, que es de privado, ese suelo deja de ser exclusivamente industrial, permite otros usos, y luego pues hemos visto cosas como lo que nos hemos llevado las manos a la cabeza, como lo que ha ocurrido en Samil, ¿no? Sí, ustedes denunciaban la semana pasada bueno, pues que el actual aparcamiento del Verbum habría una recalificación y ahí se pasaría a ser suelo edificable, es decir, que se podría construir un edificio, algo que, por cierto, días después rectificó la propia concejala de urbanismo, María José Caridé, aduciendo que se trataba de un error. No sé si usted comparte o no que se trate de un error, puesto que todos somos humanos. Bueno, en urbanismo no hay errores, y menos en el litoral, ¿no? Y primero, no puede corregir el error,
el error ya está aprobado en el Pleno así, con el voto en contra del Partido Popular, que fue el único partido que votó en contra del Plan General. No lo puede corregir hasta que vuelva a Pleno, es mentira que lo haya corregido, pero es que además no es algo aislado. Lo que ha ocurrido con el aparcamiento de Samil es algo mucho más grave y que se extiende a todo el frente de la avenida de Samil, en donde hay una recalificación brutal. No es un error, ha sido deliberado. Se ha recalificado todo el frente de la avenida de Samil, desde prácticamente el hotel hasta enfrente de las piscinas de tenis. La parte más importante de esa recalificación, además del Verbum, es de la avenida de la avenida de Samil, no, sí, de la avenida de Europa, donde está pues el McDonald's, ¿no?, hacia las pistas de tenis. Ahí hay un kilómetro de frente de la avenida de Samil que se recalifica completamente, donde ahora hay vivienda unifamiliar y alguna edificación hotelera que pasa a ser edificación en altura para vivienda residencial. Son unos 70.000 metros cuadrados en donde se pueden hacer muchas viviendas. Es decir, eso ahora mismo, con el Plan General vigente, es vivienda unifamiliar, salvo la parte hotelero, y se van a poder hacer bloques en altura. Esa es una recalificación monstruosa y nosotros, desde luego, pues, no queremos que haya sido un error. Lo que ha habido es una recalificación completa del frente marítimo de Samil. Ustedes decían que el Ayuntamiento no está yendo a las parroquias a explicar este plan general, ustedes sí. Por las tardes tenemos las convocatorias por las que van recorriendo los distintos lugares de Vigo para explicar a los vecinos en detalle lo que hay en este documento. Ahora estaba denunciando esta recalificación en Samil. No sé si han detectado en algún otro punto de la ciudad algo que consideren ustedes criticable o que no debería figurar, a su entender, obviamente, en el plan general de Vigo. Bueno, continuando con el tema de Samil, hay otro aparcamiento que se recalifica, el de las caravanas, el que está al lado del Corner Hut. Ese aparcamiento, que es un aparcamiento público, de uso público, también se va a recalificar. En las parroquias de Vigo ocurre lo contrario. En las parroquias de Vigo ocurre al revés. Lo que está pasando ahí es que lo que hoy en día es edificable con licencia, una particular podría solicitar una licencia y construir una vivienda, va a dejar de ser edificable con el Plan General. Va a haber más de 1.000 viviendas con licencia concedida en suelo urbano, en solar, viviendas unifamiliares en el rural, que van a pasar a estar en suelo rústico. Lo que va a ocurrir en las parroquias de Vigo, lo que está ocurriendo, y es lo que nos estamos percatando, hablando con la gente, es que la gente que ha construido se va a encontrar con que su licencia va a estar ahora en un suelo rústico en el que no se permite el uso residencial, en donde además cualquier obra de edificación sería un delito, y en donde hay parcelas que ahora mismo podría construir en ellas, pero que con la aprobación inicial del plan ya no va a poder hacerlo, porque están suspendidas las licencias, en donde no es compatible, y además se va a convertir en suelo rústico si se aprueba el plan. Son hectáreas en toda la ciudad, en todas las parroquias, y como digo, más de 1.000 viviendas ya concedidas, y eso es lo que está... ¿Qué le pasaría a esas viviendas? Las viviendas construidas no se van a demoler, van a quedar fuera de ordenación, pero lógicamente las obras que se puedan hacer en ellas van a quedar limitadas. Y lo peor es la pérdida de valor que sufre, porque el suelo rústico es un suelo que no tiene ningún valor, es un suelo que tiene un valor residual. El suelo urbano es un suelo que tiene valor. La persona que tenga una hipoteca, por ejemplo, pues se le habrá tasado esa hipoteca con un precio y estará pagando conforme ese dinero, y lo que va a ocurrir es que el valor se va a desplomar. El otro día me preguntaba una persona que me decía, oye, pero yo tengo una vivienda y la quiero vender, está en suelo rústico, pero no la puedo vender. Y digo, sí, la puedes vender, pero yo no te la compraría. Seguramente el banco no me daría el dinero para comprártela. Compraría a lo mejor la de tu vecino, si me la vende, que sí quedó en suelo urbano, porque lo que está ocurriendo es tan arbitrario como que hay parcelas que siguen o que pueden ser construidas y hay otras inmediatamente al lado con las mismas circunstancias que van a dejar de serlo. Eso es lo que está pasando ahora mismo en las parroquias de la ciudad.
Una de las promesas estrella con el plan general anulado fue ese crecimiento de la vivienda, sobre todo pública, de protección, de hasta el 40%, llegó a hablar el candidato, alcalde hoy en día, Abel Caballero. Eso se tradujo en ese nuevo documento. En cambio, en este documento actual, pues el número de viviendas globales ha descendido mucho, en el sentido de que la planificación de la ciudad no era como se esperaba, de un crecimiento exponencial en las próximas décadas, sino que de 100 y pico mil nuevas viviendas creo que se reduce más o menos a la mitad, a unas 50.000, puesto que se entiende que Vigo, obviamente, la necesidad a 20, 30, 40 años, pues va a ser mucho menor. No sé si ustedes cómo ven este cambio y si esto significa pues, bueno, pues que alguien rectifica algo. La rectificación más importante que hace el alcalde con respecto al plan general que aprobó en el 2008, que era ilegal, el plan general que aprobó en el 2008 el PSOE es un plan general que anularon los tribunales de justicia porque era ilegal. Era ilegal porque ese plan general fue aprobado en el año 2006, gobernábamos nosotros en Vigo, se aprobó provisionalmente el plan en el pleno del ayuntamiento con el apoyo de todos los grupos políticos, salvo el PSOE, incluso el BNG y el Partido Galeguista, con el apoyo de todos los colectivos ciudadanos. Entonces sí se hizo una exposición pública del plan, sí se hizo y se elaboró el plan hablando con los colectivos y con los ciudadanos. Y en la que en aquel momento era conselleira de Obras Públicas y tenía responsabilidad de aprobarlo, porque en aquel momento era, lo aprobaba la Xunta, ahora no, ahora lo aprueba el Ayuntamiento. Lo que hizo María José Caride fue dilatar la aprobación del plan durante 2 años para finalmente... Bueno, eso es algo que ustedes dicen. Nosotros lo decimos, pero al final el Tribunal Supremo constata que hubo una dilatación, que hubo una demora de 2 años. Dice que no se realizó ese informe medioambiental en el tiempo, no que hubiera una dilatación premeditada, pero, es lo que entiendo que usted denuncia. No, lo que dice el Tribunal Supremo es que cuando se presenta el plan a la Xunta y se pide la exención ambiental precisamente por la premura, la necesidad que había de aprobarlo, al final se concede esa premura por ese gobierno y, sin embargo, tardaron 2 años en aprobarlo, con lo cual el Tribunal Supremo no entiende. Pero si ustedes conceden esa demora, conceden esa exención porque dicen que lo quieren aprobar tan rápido, ¿por qué esperan 2 años? Eso es lo que dice el Tribunal Supremo. Y, en cualquier caso, es un PSOE ilegal. Ese PSOE tenía el 40% de vivienda protegida. Más allá de que hubiera previsto 70.000, 80.000 viviendas, preveía el 40% de vivienda protegida. Y el alcalde decía que era irrenunciable. Pues este plan general que se aprobó inicialmente en agosto tiene el 30%. Un 50% menos de vivienda protegida. En términos relativos, en términos absolutos, desde luego que tiene menos viviendas. Pero es que aún por encima, teniendo menos viviendas, el porcentaje de vivienda protegida baja. Eso demuestra que lo que se hizo en aquel momento fue un pretexto, fue introducir un porcentaje de vivienda protegida solamente con la intención de cambiar el plan con respecto a lo que se había aprobado en el Concello años antes para tener una excusa para aprobar un plan distinto, ¿no? Se baja la vivienda protegida, pero no se va a hacer ni una, porque fíjese, el plan general del 2008 preveía ese 40% de vivienda protegida y no se hizo ni una sola vivienda protegida por el ayuntamiento en la ciudad. Las que hizo las hizo la Xunta. Y este 30% de vivienda protegida se va a hacer en ámbitos a desarrollar, en planes parciales, en PERIs, que quedan para un desarrollo posterior, que empezará una vez se haya aprobado el plan general. ¿Eso qué quiere decir? Pues que hasta que se apruebe el plan general y luego se apruebe ese desarrollo, no se van a construir ninguna de esas viviendas protegidas, porque todas las viviendas protegidas van en esos ámbitos. Son 155 ámbitos. Ninguno de ellos tiene la ordenación en el plan, a diferencia del plan anterior. Hay que hacerla con posterioridad. Y eso va a provocar un bloqueo, va a provocar un retraso y va a provocar que, como está ocurriendo ahora mismo, la vivienda protegida y la vivienda libre pues sea ahora mismo la más cara de Galicia. En estas que comentaba de Samil, en esta recalificación brutal, no se va a hacer ni una sola vivienda protegida. Todas esas viviendas que van con frente a la avenida de Samil, entre la avenida Atlántida y un poquito más adelante de la avenida Atlántida, entre la Baixada Samil y las pistas de tenis, todo eso va a ser vivienda libre, ni una sola protegida. Es decir, no podemos tolerar que se juegue con
un bien tan preciado como es la vivienda, que en Vigo tiene necesidades tremendas de vivienda, los precios de la vivienda en venta y en alquiler están desbocados, y nosotros creemos que este plan general no da solución a eso. Todo lo contrario, el plan general va a significar un incremento tremendo de los precios de la vivienda en Vigo y de la especulación. Y sin embargo, y comparado con el anterior plan general, no hemos visto protestas, no hemos visto manifestaciones al respecto de este nuevo documento, como sí ocurrió en el anterior. No sé si esto significa que la ciudadanía, puesto que hay una exposición pública y puede ir y comprobar libremente lo que hay o deja de haber, si le encaja o no le encaja, parece que acepta este nuevo documento. Lo digo porque no ocurre lo que sí ocurrió con el anterior, que sí que tuvo un rechazo, por lo menos a nivel social, porque recuerdo manifestaciones que hubo y protestas que hubo a las puertas del Concello que aquí no se ven. La ciudadanía entonces conocía el plan. La ciudadanía entonces, a través de todas las entidades que trabajaban en aquel momento en la ciudad, como asociaciones de vecinos, colegios profesionales, insisto, participaron en la elaboración del plan. Cuando fue la exposición pública del plan, el plan ya se conocía. No es un plan, el que se ha aprobado ahora es un plan que nadie conoce. Y como digo, tiene una exposición pública muy limitada, con lo cual, y ha sido deliberado, precisamente por eso, el Concello trata por todos los medios que el conocimiento que la gente tenga del plan sea muy limitado. Lo tramitó en secreto y lo está exponiendo al público de una manera muy limitada, solamente, como digo, en un lugar y por la mañana. Eso no puede ser. El documento que se está en Internet, el documento que se puede consultar, es un documento de una complejidad tan grande que si uno quiere acceder a él, si no tiene conocimientos, es imposible que entienda nada. Es un documento, el plan general es un documento técnico muy complejo y hay que hacer un esfuerzo por acercarlo a la ciudad y explicarlo a la ciudad. Y yo creo que ese esfuerzo no se está haciendo todo lo contrario, un esfuerzo porque la ciudad permanezca ajena al plan general, permanezca al margen de la tramitación del plan. Le preocupará, efectivamente, pues a propietarios que se vean, como digo, afectados y que se están enterando porque en las asociaciones de vecinos cuando nosotros vamos allí lo estamos explicando y se dan cuenta en el momento, porque no tienen otra manera de saberlo, porque si no tendrían que venir al Auditorio Mar de Vigo, como digo, dejar su trabajo y pedir el día para venir al centro. Bueno, el plan general es sin duda uno de los grandes temas de la ciudad a día de hoy y que va a colear obviamente en los próximos meses y años, pero otro es, lo decíamos al principio, los presupuestos municipales de cara al próximo ejercicio económico del 2022, presupuesto récord, la cifra más alta de la historia, rozando los 300 millones, más o menos, para que nos entendamos, unos presupuestos que han sido muy criticados por toda la oposición, en este caso hablamos con el Partido Popular. ¿Qué le parecen las cuentas del próximo año del Ayuntamiento? Mire, los presupuestos de Vigo son cada año los más grandes de la historia, porque cada año se ejecutan menos. Es decir, el presupuesto de Vigo es papel mojado. El Ayuntamiento recauda los impuestos de los ciudadanos y de las empresas y con eso ya tiene unos ingresos que llevan aparejados unos gastos que no realiza. La mayor parte del presupuesto de Vigo queda cada año sin gastar. Y sin embargo la gente ingresamos, es decir, el presupuesto, la previsión de ingresos de la ciudad se cumple. Los ciudadanos pagamos puntualmente nuestros impuestos. Los vigueses somos cumplidores a la hora de pagar nuestros impuestos. Pero el Concello no es tan cumplidor a la hora de gastar lo que ingresa. Los ciudadanos ingresamos el dinero en el Concello no para que el Concello lo guarde, sino para que el Concello haga inversiones, para que el Concello tenga política social, para que el Concello tenga política cultural, para que se asfalten, para que se cuiden los espacios públicos, y sin embargo eso no se hace del todo. ¿Usted no ve inversiones en las calles? Lo digo porque uno cuando va a veces hasta las sufre, esas inversiones, esas obras, ¿no?, que se traducen en obras, que es decir, es bastante palpable. Puerta del Sol, muchos otros lugares que existen, que humanizaciones de calle, etcétera, que se ve, quiero decir, no sé si se gastará todo o no, pero es palpable de que sí se gasta. Se gasta, solo faltaba que no se gastase algo, solo faltaba que no se gastase, por ejemplo, en la obra de la Puerta del Sol, que es una obra que lleva el camino, no sé, lleva un camino ya de 3 años de obra, es decir, yo creo que las obras de la Plaza de España de Madrid, que veíamos el otro día en la prensa que se van a inaugurar ahora y que llevan un túnel de más de 1 kilómetro, pues se han tardado menos y se van a inaugurar. Las obras de la Puerta del Sol todavía le quedan, es decir, estamos padeciendo todavía la obra de la Puerta del Sol. Lo que yo quiero decir es que no se ha gastado.
todo el dinero que hemos ingresado y ahora mismo 6 de cada 10 euros quedan sin gastar en el concello. Yo no dudo que se hagan obras, pero hay 15 obras presupuestadas en este momento en la ciudad, en el presupuesto del año 21, que no se han ni licitado. Entre ellas, por ejemplo, la obra de la avenida de Samil, de la avenida Atlántida, donde se quería ampliar un carril bici, el pabellón de Matamá, la obra de la avenida de Madrid. La obra de la avenida de Madrid es una obra que se ha prometido 1000 y 1000 veces y, sin embargo, ya el Gobierno ha retirado la financiación. Llevamos 5 años, desde el año 2016, que se aprobó el convenio para aprobar esa obra. Es verdad que hay obras en Vigo, pero también le digo, hay obras que se prometen de manera recurrente todos los años y no se hacen. Y le voy a poner un ejemplo. Tuvo que ponerse en funcionamiento el centro de salud de Bouzas para que el alcalde pusiese la primera piedra del paseo marítimo que lleva más de 1000 días derrumbado y cerrado por falta de mantenimiento municipal. Yo se lo decía el otro día al presidente de la Junta: presidente, has conseguido 2 cosas. Una, que Bouzas tenga por fin un centro de salud y que además por fin disponga de que se empiece la obra del paseo marítimo. Estoy convencido de que el alcalde lo que hizo fue ponerse las pilas, porque efectivamente solamente funciona y solamente trabaja cuando se le espolea. Otra de sus críticas era la política social. Ustedes denunciaron hace escasos días diciendo que el ayuntamiento era un ayuntamiento pobre en esa materia en cuanto a ayudas a los ciudadanos que así lo necesitan. Sin embargo, si escucháramos al alcalde, diríamos que teníamos la mejor y mayor política social de España. ¿Cómo se conjugan ambas visiones? Porque parecen contradictorias. Por un lado, escuchar que es la mejor política social de España y da números, con un ayuntamiento pobre en política social, como denuncia el Partido Popular. ¿Quién tiene la razón? Bueno, la razón al final la dan los datos, la dan las encuestas y la dan los observatorios públicos, como por ejemplo el de la dependencia, que fue un observatorio que hizo una priorización de los ayuntamientos con mayor y con menor gasto social, y Vigo estaba entre los de menos gasto social de España. El gasto social se mide por gasto social por habitante. El gasto social, para que un ayuntamiento tenga un gasto social óptimo, de acuerdo a la ciudadanía, pues tiene que tener un gasto de 100 euros por habitante. Y el Ayuntamiento de Vigo pues está gastando del orden de 60 euros por habitante. Es decir, todavía habría que aumentar casi el doble el presupuesto en política social para estar entre los ayuntamientos que tienen un gasto óptimo en gasto social. Eso es un dato objetivo. El siguiente dato objetivo es, como digo, pues lo que gasta el ayuntamiento en política social. Ha presupuestado más de medio millón de euros en ayudas para alquiler o alimentos. A 30 de septiembre de este año, es decir, hace un par de meses, no había gastado ni un euro. Ni un euro. Lo mismo podemos decir con los programas de empleo. Tiene un programa de empleo, se llama así, Primer Empleo, para las personas jóvenes, primer empleo para las personas menores de 30 años, a 30 de septiembre, que son los datos oficiales, no había gastado ni un euro y tenía más de 2 millones de euros para gastar en primer empleo de personas jóvenes. Ni en empleo, ni en política social, ni en cultura. Y como digo, en inversiones, pues hay muchas obras en la ciudad que se prometieron y que no se han hecho. Y eso provoca que cada año el dinero se vaya acumulando, como son estos famosos remanentes, y tengamos ahora mismo en el Ayuntamiento de Vigo 220 millones de euros sin gastar. Es una cantidad brutal. Es casi tanta como la cantidad que está presupuestada para gastar el año que viene. Por cierto, ustedes pedían la semana pasada que el Ayuntamiento dejara de cobrar el impuesto de plusvalía. El Consejo de Ministros aprobaba este lunes esa reforma de dicho impuesto municipal para adecuarlo a la sentencia del Tribunal Constitucional. ¿Les parece bien que Vigo, una vez se reforme, recaude ese impuesto de los ciudadanos para dotarse obviamente de presupuestos, o debería anularlo? Lo digo porque otros ayuntamientos, incluidos los del Partido Popular, véase Madrid y otros muchos, bien que quieren ese impuesto. Los ayuntamientos que gastan y que invierten y que ejecutan su presupuesto, lógicamente necesitan mantener su nivel de ingresos. Los ayuntamientos como el de Vigo, en donde no se gasta lo que se ingresa y el dinero se va acumulando, no necesitan incrementar sus ingresos. El Ayuntamiento de Vigo no necesita más ingresos, no necesita incrementar los impuestos a los ciudadanos. El Ayuntamiento de Vigo lo que tiene que hacer es incrementar su nivel de gasto y ajustar lo que gasta a lo que ingresa. No puede ser que nosotros paguemos cientos de millones de euros en impuestos y el Ayuntamiento no los gaste. Entonces, desde ese
punto de vista entendemos que, primero, la plusvalía es un impuesto voluntario. El ayuntamiento puede establecerlo o no. Y he oído unas declaraciones surrealistas del alcalde diciendo que el Tribunal Constitucional tiene razón, que el impuesto de plusvalía es un impuesto confiscatorio, tal como estaba previsto, que es un impuesto confiscatorio, que es un impuesto que es injusto y que incluso se llega a pagar plusvalía cuando no se produjo ninguna plusvalía, sino que se perdió incluso valor el terreno. Pues yo tengo que decir aquí que no se puede decir al mismo tiempo voy a mantener, como ha hecho durante todos estos años, un impuesto voluntario y obligarle a los vigueses a pagarlo para luego reconocer que es confiscatorio. Ahora se va a cambiar. El ayuntamiento va a tener que hacer una ordenanza. Y nosotros creemos que no tiene que hacer esa ordenanza, que no tiene que aplicar la plusvalía, porque son 7,5 millones de euros lo que ingresa en plusvalía el ayuntamiento al año y lo que hace que no se va a gastar. Y además va a provocar todavía más un incremento en el precio final de la vivienda, porque lo que está agravando la plusvalía es precisamente terrenos y viviendas, y ahí es donde en Vigo tenemos un problema, que es que tenemos la vivienda más cara de Galicia. Nos queda apenas 2 minutos, pero no me resisto a hacerle una pregunta de partido, del Partido Popular aquí en Vigo. Hace escasas semanas veíamos una foto un tanto llamativa, usted con también otros concejales del Grupo Municipal, senadores, diputados en el Congreso, una foto en el Castro reclamando unidad de cara a ese eventual Congreso local del Partido Popular, que aún no tiene fecha, pero que se tiene que producir para renovar la Ejecutiva, nombrar un nuevo presidente o presidenta. Estamos a la espera, todos los medios de comunicación, de ver quién se presenta. Javier Guerra, que era un poco quien lideraba esa foto, dice que no significaba que eso fuese una candidatura. La delegada territorial, que se está reuniendo con afiliados, dice que se lo está pensando. ¿Cómo bajan las aguas en el Partido Popular de Vigo? Bueno, las aguas bajan tranquilas y estamos trabajando todos los que tenemos responsabilidades en cada uno en nuestra responsabilidad. Los diputados en el Congreso, los senadores en el Senado. La delegada dice que no se le avisó de esa foto. No creo que eso sea que haya mucha paz interior o que haya mucha tranquilidad. No yo no voy a entrar en una réplica o una discusión de ese sentido. Yo lo que digo es que los cargos electos, las personas que tenemos el honor de representar a nuestros ciudadanos porque nos han elegido para ello, los que también tenemos una responsabilidad. Y desde esa responsabilidad, como vecinos de Vigo y como representantes de nuestros vecinos, lo que creemos es que no se deben de repetir errores anteriores, creemos que no se tiene que repetir, como digo, errores anteriores, y creemos que se tiene que caminar por el camino de la unidad, por el camino de la ilusión y hacerlo desde Vigo. Eso es lo que nosotros, de alguna manera, lo que pusimos fue de manifiesto y estamos poniendo de manifiesto cada vez que tenemos ocasión. En 30 segundos, ¿usted le gustaría encabezar una lista para presidir el PP de Vigo? ¿Le gustaría ser el candidato del PP a la alcaldía? ¿Dónde está el futuro de Alfonso Marnotes? Yo se lo voy a decir al revés. Yo estaré dispuesto a tener la generosidad necesaria para que y dar un paso adelante, atrás o a un lado, para que la unidad del partido se produzca. Haré lo que sea necesario. Pues con ese último mensaje nos quedamos. Alfonso Marnotes, portavoz del Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Vigo, muchísimas gracias por su presencia aquí en Televigo en esta entrevista. Muchísimas gracias a ustedes y muy buenas tardes. También a ustedes muchísimas gracias por su presencia al otro lado del televisor. Como siempre, les esperamos la próxima semana con un nuevo invitado o invitada. Hasta entonces, ya lo saben, sean felices.